La madre se prestó contentísima, pero enmudeció al llegar a la puerta. La hermana comprobó que todo estaba en orden y luego le permitió pasar. Gregorio había puesto buen cuidado en arreglar convenientemente la manta, formando numerosos pliegues, poniendo más cuidado que de costumbre. Parecía que hubiese sido arrojada allí casualmente. Tomó esta vez la precaución de no atisbar por debajo. Prescindió de ver a su madre, feliz de que por fin ella estuviese allí. «Puedes entrar, ahora no se lo ve», se oyó la voz de la hermana, que seguramente la conducía de la mano. Y desde su escondite oyó Gregorio cómo las dos endebles mujeres movían de su sitio aquel antiguo y pesado baúl, y cómo la hermana, siempre bien dispuesta, apechugaba con la parte más dura del trabajo, sin prestar atención a las recomendaciones de la madre para que no se agotase en extremo. La operación fue larga. Después de 15 minutos, la madre comenzó a flaquear, aduciendo que era mejor dejar el baúl en su sitio, ya que era excesivamente pesado y no podrían cambiarlo antes de que llegase el padre, y si se quedaba en medio del cuarto, impediría el paso a Gregorio. Tampoco podían estar seguras si era del agrado de éste que se quitasen los muebles. Ella creía naturalmente que sería todo lo contrario. Le entristecería ver la habitación desmantelada. ¿Es que no había de tener Gregorio esa impresión, estando acostumbrado desde años a los muebles de su cuarto? ¿Cómo podría decirse que no se encontraría desamparado en la habitación vacía? ¿No pesaría entonces?, prosiguió hablando con un hilo de voz, casi un murmullo, como si quisiera evitar a Gregorio, aunque no sabía dónde se ocultaba, hasta el sonido de su voz, ya que estaba convencida de que no podía comprender las palabras, que el sacar los muebles significa que abandonamos toda posibilidad de mejoría y que lo dejamos sin más consideraciones librado su suerte? Me parece mejor dejar todo como se encontraba. Así, cuando Gregorio vuelva nuevamente a estar con nosotros, encontrará que nada ha variado y le será más fácil olvidar este período. Al oír las palabras de la madre, se le hizo patente a Gregorio que la carencia de toda relación humana inmediata, aunada con la monotonía de la vida que hacía entre los suyos, debían haber afectado gravemente a su inteligencia en aquellos 2 meses últimos, ya que de otra manera no podía explicarse que por un momento hubiese querido ver vacía su habitación. Pero quería verdaderamente que se desmantelase su entrañable habitación, cómoda e instalada con sus muebles familiares, convirtiéndola en un desierto, en la cual hubiera podido trepar por todas partes, sin ningún obstáculo, pero por ello hubiera perdido de manera rápida y completa su anterior condición humana. Estaba ya en camino de olvidarla enseguida, y solamente le había perturbado la voz de la madre, que no oía hacía mucho tiempo ya. No, nada debía ser cambiado, debía seguir todo igual. No podía desdeñar la influencia benéfica que los muebles producían sobre él, y aunque impedían su libertad de movimientos, esto debía ser visto con buen criterio como una limitación positiva. Lamentablemente, no era esta la opinión de la hermana, y como se tenía, no sin fundamento, como experta para proceder ante los padres en todo lo que con Gregorio se relacionaba, le bastó la idea manifestada por la madre para persistir y proclamar que, además del baúl y la mesa, que eran los que inicialmente se había pensado quitar, se debía también hacerlo con el resto de los muebles, a excepción del imprescindible sofá. Estos propósitos no obedecían a una mera tosudez juvenil y a la confianza en sí misma, tan súbita y difícilmente lograda en los últimos tiempos. Respondían también al hecho de haber observado que Gregorio, además de requerir mucho espacio para arrastrarse y trepar, no hacía ningún uso de los muebles, y quizá también, con el énfasis natural en las muchachas de sus años, se condujo ocultamente por el deseo de magnificar lo terrorífico de la situación de Gregorio, con el fin de aparecer más imprescindible para él de lo que era, pues en una habitación en la que Gregorio hubiese estado totalmente solo entre las desnudas paredes, era probable que nadie se atreviese a entrar, exceptuando a Gret. Fue de todo punto imposible para la madre disuadirla de su proyecto, y como se sentía inquieta en aquella habitación, se abstuvo de comentarios críticos y echó una mano a la hermana con toda energía para sacar el baúl.
Mejor el cofre, que no lo necesitaría Gregorio, aunque la mesa debía seguir en el lugar. En cuanto las dos mujeres, jadeando por el esfuerzo, salieron con el cofre, emergió la cabeza de Gregorio de su escondite, tratando de intervenir con el mayor cuidado y de la manera más discreta posible. Pero la fatalidad hizo que fuese la madre la primera en volver, en tanto que Gret, en la habitación contigua, seguía aferrada al cofre, sacudiéndolo de un lado para otro, pero sin poder cambiarlo de lugar. La madre no estaba habituada a la contemplación de Gregorio. Podía afectar a su salud su repentina presencia, y por ello Gregorio, alarmado, se retiró rápidamente al extremo opuesto del sofá, pero no lo suficientemente ligero como para impedir que la manta que lo ocultaba se moviese algo, lo que bastó para sobresaltar a la madre. Ésta se detuvo bruscamente, quedó un momento indecisa y retornó junto a Gret. Pese a que se decía constantemente que los cambios no significarían mucho y que solamente unos muebles mudarían de lugar, no pudo evitar emocionarse cuando él mismo se dio cuenta del sentido de todo aquel movimiento, el ir y venir de ambas, las recomendaciones que se hacían entre sí cuando algún mueble rayaba el suelo. Encogiéndose todo lo posible la cabeza y las piernas y pegando el vientre contra el piso, hubo de admitir, ya sin cortapisas de ningún tipo, que no podría aguantar mucho más. Le desmantelaban su habitación, lo separaban de lo que amaba, ya habían trasladado el baúl que contenía la sierra y sus otras herramientas, ya empezaban a mover aquella mesa fuertemente adherida al suelo y sobre la cual, cuando estudiaba la carrera de comercio, cuando cursaba el bachillerato e incluso cuando iba a la escuela, había escrito sus ejercicios. Así era. No hacía falta perder más tiempo para informarse de los excelentes propósitos de las dos mujeres, cuya presencia casi había olvidado, ya que, agotadas por el esfuerzo, trabajaban en completo silencio y no se oía más que el roce de sus pasos cansados. Y así, al mismo tiempo que las mujeres en la habitación vecina se apoyaban un momento en la mesa de trabajo para recobrar fuerzas, salió de repente de su escondrijo, variando hasta 4 veces la dirección de su marcha. Vacilaba en verdad a dónde dirigirse primero. Entonces atrajo su atención, en la pared ya desnuda, el cuadro de la dama cubierta de pieles. Trepó apresuradamente hasta allí y se aferró al cristal, cuyo contacto alivió el ardor de su vientre. Por lo menos esta estampa que él ocultaba ahora completamente no se la dejaría arrebatar. Y volvió la cabeza hacia el comedor para ver a las mujeres cuando entrasen otra vez. Verdaderamente éstas no habían concedido mucho tiempo al descanso. Allí estaban otra vez, pasándole Gret a la madre el brazo alrededor de la cintura para ayudarle a sostenerse. «¿Qué nos llevamos ahora?», exclamó Gret mirando a su alrededor. Entonces su mirada se encontró con la de Gregorio, pegado a la pared. Gret se controló, pero ante la presencia de la madre se volvió hacia ella, procurando ocultarle la vista de lo que había en la pared, y turbada y vacilante le dijo: «Vámonos, creo que es mejor que nos vayamos un rato al comedor». La intención de Gret fue clara para Gregorio. Primero poner a cubierto a la madre y después echarlo abajo de la pared. Veríamos, que lo intentase de alguna manera. Él seguiría aferrado a su cuadro y no lo abandonaría. Aun antes que eso, se arrojaría a la cara de Gret. Pero la invitación de Gret solo consiguió alarmar a la madre. Ésta miró a su alrededor, descubrió aquella enorme mancha oscura sobre el papel floreado de la pared y, sin haberse dado cuenta de que aquello era Gregorio, gritó con voz penetrante: «¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!», y se dejó caer sobre el sofá con los brazos abiertos, como si le faltasen las fuerzas, permaneciendo allí sin hacer un solo movimiento. «¡Cuidado, Gregorio!», chilló la hermana, amenazándolo con el puño y echando fuego por los ojos. Estas fueron las primeras palabras que le dirigía de manera directa desde la metamorfosis. Luego se fue al comedor, buscando algo que darle a la madre para reanimarla. El propósito inmediato de Gregorio fue ayudarle. Habría ocasión aún para salvar el cuadro, pero se encontraba pegado al cristal y tuvo que hacer un violento esfuerzo para soltarse.
Una vez en el suelo, corrió a la habitación vecina, como si todavía pudiese, como antaño, aconsejar a la hermana, pero tuvo que conformarse con quedarse quieto detrás de ella. La hermana, mientras tanto, rebuscaba entre varios frascos. Al volverse, se asustó y se le cayó de las manos uno de estos, que se rompió, y una esquirla se clavó en la cara de Gregorio, chorreándole un líquido cáustico. Pero Gret, sin fijarse más, tomó todos los frascos que pudo llevar y entró en el cuarto de Gregorio, cerrando la puerta de una patada. Gregorio quedó así completamente aislado de la madre, quien tal vez por su culpa estaba en grave riesgo. Entretanto no podía abrir la puerta si no quería asustar a la hermana, cuya ayuda era imprescindible para la madre. No podía hacer más que esperar. Atormentado por los remordimientos y lleno de zozobra, empezó a trepar por las paredes, el techo y los muebles. Por fin, cuando la habitación comenzaba a girar a su alrededor, se precipitó angustiado sobre la mesa. Pasaron unos minutos mientras estaba allí agotado. Le rodeaba el silencio, lo que verdaderamente constituía un buen síntoma. En eso llamaron a la puerta. La criada permanecía encerrada en la cocina y salió a abrir Gret. Era el padre. «¿Qué ha pasado aquí?», fueron estas sus primeras palabras. La cara de Gret le descubrió todo. Se echó contra el pecho del padre y con voz grave le dijo: «Madre ha tenido un desvanecimiento, ya se encuentra mejor. Gregorio ha huido». «Lo suponía», contestó el padre. «Siempre os lo advertí, pero las mujeres jamás queréis hacer caso». Gregorio entendió que el padre, al enterarse de lo que le contaba Gret tan repentinamente, se figuraba equivocadamente que él había perpetrado un acto de violencia. Era, por consiguiente, necesario calmar al padre, ya que carecía de tiempo y de recursos para deshacer tal opinión. Abalanzóse hacia la puerta de su habitación, pegándose a ella, a fin de que, cuando entrase el padre, no tuviese la menor duda de que el propósito de Gregorio era reintegrarse inmediatamente a su cuarto y que no era necesario echarlo hacia adentro, sino que simplemente con abrir la puerta bastaba para que entrase sin dilación. Pero el humor del padre era el menos adecuado posible para captar estas insinuaciones. «¿Con qué esas tenemos?», exclamó al entrar, con voz furibunda y triunfante a la vez. Gregorio separó la cabeza de la puerta y la volvió hacia su padre. Por primera vez podía verlo su padre en su nuevo estado. Por otra parte, en los últimos tiempos, dedicado por completo a su nuevo aprendizaje de arrastrarse y trepar por doquier, se había desentendido completamente de lo que ocurría en el resto de la casa y, por ello, debía haberse prevenido para aceptar los grandes cambios acaecidos. Pero aún así, ¿era aquel su padre? ¿Era posible que fuese el mismo hombre que antes, cuando Gregorio se aprestaba a realizar un viaje de trabajo, lo despedía fatigado en la cama? El mismo hombre que al volver a casa le recibía en bata, hundido en su butaca, y que sin poder siquiera levantarse, se limitaba a levantar los brazos en ademán de alegría. El mismo hombre que se desplazaba envuelto en su raído abrigo y que se apoyaba en su bastón las pocas veces que salía la familia algún domingo o un día de fiesta, caminando entre Gregorio y la madre, que andaban despacio pero que disminuían entonces más el paso, y cuando quería decir algo se veía obligado a detenerse, pues la fatiga le impedía andar y hablar a un tiempo, obligando a los otros a formar corro a su alrededor. Pero qué cambio. Ahora parecía firme y erguido, embutido en un solemne uniforme azul con botones dorados, como el que suelen llevar los ordenanzas de los bancos. Sobre el cuello alto se derramaba la papada. Sombreados por las pobladas cejas, los ojos oscuros destellaban con una mirada vigilante y bizarra, y el pelo blanco, hasta entonces siempre revuelto, se veía brillante y simétricamente dividido por una raya perfecta. Tiró sobre el sofá la gorra, que exhibía un monograma dorado, seguramente de algún banco, y describiendo una curva, atravesó la habitación con dirección a Gregorio, con cara que no se presagiaba nada bueno, con las manos en los bolsillos del pantalón y los largos faldones de su levita de uniforme oscilaron hacia atrás. Probablemente no sabía todavía qué hacer, pero levantó los pies a una altura desacostumbrada,
y Gregorio quedó sorprendido de las descomunales proporciones de sus suelas. No obstante, esta actitud no le preocupó excesivamente, pues no ignoraba que desde el primer día de su nueva existencia había adoptado frente a él una actitud de extremada severidad. Empezó a correr delante de su progenitor, se detenía cuando éste y reanudaba la huida al menor movimiento de su perseguidor. De esta forma dieron varias vueltas a la habitación sin ocurrir nada definitivo, incluso sin que, debido a las largas interrupciones, aparentase ser una persecución. Gregorio no se decidió a separarse del suelo. Lamentaría sobre todo que el padre considerase su huida por el techo y las paredes como un cúmulo de maldad. Pero no necesitó mucho Gregorio para darse cuenta que en aquella carrera llevaba todas las de perder, ya que mientras su padre daba un paso, él se veía obligado a ejecutar innumerables movimientos y notaba que se sofocaba. La verdad es que tampoco en su anterior estado podría decirse que sus pulmones respondiesen a la perfección. Vaciló un poco, intentando reunir todas sus fuerzas para reiniciar otra vez la huida. Le costaba mantener abiertos los ojos. En su zozobra no se le ocurría que podía tener otro medio de salvación que no fuese correr, y había casi olvidado que estaban las paredes y el techo completamente libres a su disposición, aunque estaban totalmente llenas de muebles, cuidadosamente tallados, amenazando peligrosamente con sus ángulos y picos. De repente, algo certeramente disparado cayó y rodó junto a él. Era una manzana a la que no tardó en seguir otra cosa. Se detuvo asustado, sin hacer el menor movimiento. De nada servía seguir huyendo, pues el padre había apelado a aquellos proyectiles. Se había provisto con el contenido del frutero que estaba sobre el aparador y disparaba manzana tras manzana, aunque afortunadamente por ahora sin hacer blanco. Al fin, una le acertó de lleno. Intentó escapar como si aquel insoportable dolor pudiese aliviarse al mudar de lugar, pero sintió que le clavaban al lugar en que se encontraba y cayó allí despatarrado, sin noción ninguna de lo que pasaba a su alrededor. Su última mirada le sirvió aún para ver que se abría bruscamente la puerta de su habitación y aparecía su madre en camisón. Gret la había desvestido para hacerla volver en sí, seguida por la hermana que gritaba, lanzándose hacia el padre y perdiendo en la carrera varias prendas interiores, para después de enredarse en éstas, caer en los brazos del padre, apretándose fuertemente contra él. Y con la vista ya desvanecida, sintió por último que la madre, con las manos cruzadas en la nuca del padre, le imploraba que perdonase la vida del hijo. Aquella dolorosa herida tardó más de un mes en curar. No se atrevió nadie a quitarle la manzana, que quedó incrustada en su cuerpo como testimonio indudable de los acontecimientos. E incluso recordaba al padre que Gregorio, a pesar de lo repugnante y tenebroso de su nuevo aspecto, formaba parte de la familia y no podía tratársele como a un adversario, sino todo lo contrario. Estaban obligados a tener con él todo tipo de respetos, constituyendo un deber elemental de la familia superar la repugnancia que pudiera inspirarles. Gregorio, por lo que a él se refería, aunque debido a su herida había perdido, seguramente en forma definitiva, gran parte de su capacidad de movimiento. Aun cuando necesitaba ahora un tiempo casi interminable para atravesar la habitación, trepar por techos y paredes ya pertenecía al pasado, tuvo en aquel empeoramiento de su situación una compensación. Por las tardes, la puerta del comedor, de la cual estaba ya pendiente 1 o 2 horas antes, era abierta, mientras él, echado en el cuarto en la oscuridad, no visible para los demás, podía ver a la familia alrededor de la mesa iluminada y enterarse de sus conversaciones con la aprobación de todos, vale decir, de una manera distinta. Verdad es que estas conversaciones nada tenían que ver con aquellas charlas vivas de tiempos anteriores que Gregorio rememoraba en las estrechas habitaciones de las fondas y en las que pensaba con intenso anhelo al acostarse cansado sobre las húmedas sábanas del lecho extraño. Ahora, generalmente, la conversación se mantenía lánguida y triste. Tras acabar de cenar, el padre se quedaba dormido en su sillón y la hermana y la madre se encomendaban mutuamente silencio.
La madre, junto a la luz, cosía ropa blanca de calidad para una tienda y la hermana, que estaba trabajando como dependienta, estudiaba por la noche taquigrafía y francés con el deseo de mejorar de empleo. A veces se despertaba el padre y, como si no se hubiese dormido, reanudaba la conversación y le decía a la madre: «Coses mucho todos los días». Luego regresaba al sueño inmediatamente, mientras la madre y la hermana, agotadas por el esfuerzo, intercambiaban una sonrisa. El padre se oponía firmemente a quitarse, incluso en la casa, su uniforme de ordenanza, y mientras la bata, ahora inútil, colgaba de la percha, dormitaba completamente uniformado, como si estuviese siempre a punto de prestar servicio o aguardase oír en su casa la voz de mando de alguno de los jefes. El uniforme, que ya al comienzo no era nuevo, perdió irremisiblemente su buen aspecto pese a los cuidados de la madre y la hermana, y con frecuencia Gregorio se quedaba durante horas con la mirada clavada en ese traje brillante por el uso, pero con los dorados botones siempre resplandecientes. Enfundado en él dormía el padre, sin duda muy incómodo, pero también tranquilo. Cuando daban las 10, la madre procuraba despertar al padre, recomendándole dulcemente que se acostase, intentando persuadirlo de que lo que hacía no era en verdad dormir, lo que requería su salud, pues tenía que levantarse a las 6 para empezar su trabajo. Pero el padre, con la terquedad que le caracterizaba desde que era ordenanza, insistía en quedarse más tiempo allí, pese a que terminaba siempre dormido, resultando penoso tener que moverse del sillón a la cama. Haciendo caso omiso de las recomendaciones de la madre y la hermana, continuaba en su sitio con los ojos cerrados, cabeceando cada cierto tiempo, sin levantarse. La madre optaba por tirarle un poco de la manta, hablándole cariñosamente al oído. La hermana dejaba su tarea para ayudar a la madre, pero era todo inútil, pues el padre se recostaba más hondo en su sillón y seguía con los ojos pegados hasta que las dos mujeres lo hacían por debajo de los brazos. Entonces las miraba a las dos y acostumbraba a exclamar: «¡Menuda vida! Este es el descanso que me esperaba en mis últimos años». Y dificultosamente, como si no pudiese con tan pesada carga, se incorporaba apoyado en la madre, y la hermana, dejándose conducir de esta forma hasta la puerta, y allí les hacía un gesto significándoles que ya podía prescindir de su ayuda, y continuaba solo su camino, en tanto que la madre abandonaba rápidamente agujas y dedales, y la hermana sus libros y plumas, para correr tras él y proseguir auxiliándole en lo necesario. ¿Era posible que alguien en aquella familia fatigada, agotada completamente por el trabajo, estuviese en condiciones de prestar alguna atención a Gregorio si se exceptúa la justamente imprescindible? El tren de vida de la casa disminuyó ostensiblemente. Se despidió a la sirvienta y fue reemplazada en los trabajos más pesados por una asistenta, una mujerona huesuda, con un halo de cabellos blancos alrededor de la cabeza, que acudía una hora por la mañana y otra por la tarde. La madre tuvo que añadir a su ya nada breve tarea de costura otras labores domésticas. Se tuvo además que recurrir a la venta de algunas alhajas en poder de la familia que antaño habían exhibido felices la madre y la hermana en reuniones y fiestas. Gregorio lo supo por la noche a través de la conversación referente al precio de la venta, pero de lo que más se lamentaba era de la dificultad para dejar aquel piso excesivamente oneroso en las circunstancias que atravesaban. Aunque podía comprender que no era él la verdadera causa que impedía el traslado, ya que era fácil transportarlo, bastando con un cajón que tuviese un par de agujeros por donde respirar. No, lo que impedía principalmente a la familia llevar a cabo la mudanza era la desazón que les obsesionaba el tener que aceptar plenamente la idea de que había sido castigada con una desgracia monstruosa, inédita hasta entonces entre el círculo de sus familiares y amigos. Tuvieron que apurar hasta el final la hez del cáliz que la vida exige a los desdichados. El padre se veía obligado a llevar el desayuno a insignificantes empleados del banco. La madre debía afanarse sobre ropas de extraños.
la hermana rodar de un lado a otro detrás del mostrador para atender a los clientes. Pero las fuerzas de la familia se extinguían ya, y Gregorio notaba que se le renovaba el dolor de la herida que tenía en el caparazón cuando la madre y la hermana, una vez que se acostaba el padre, volvían al comedor y dejaban el trabajo para sentarse muy juntas, casi cara con cara. La madre hacía un gesto indicando la habitación de Gregorio y decía: «Gret, cierra la puerta». Y Gregorio volvía nuevamente a sumergirse en las tinieblas, en tanto que en la habitación vecina las mujeres lloraban juntas o se quedaban abstraídas mirando la mesa con los ojos sin brillo. Las noches y los días de Gregorio transcurrían privados casi de las pautas normales del sueño. En ocasiones imaginaba que podía abrir la puerta de su cuarto y que retornaría como antes a ocuparse de los asuntos de la familia. Por su mente desfilaban, después de mucho tiempo ya, el jefe de personal, el gerente, el dependiente y el aprendiz, aquel ordenanza tan rústico, los pocos amigos que tenía, empleados como él, una camarera de una fonda de provincias y sobre todo un recuerdo amado y fugaz, el de la cajera de una sombrerería a la que había pretendido seriamente, pero sin el tesón necesario. Todas estas personas se confundían ahora en su recuerdo, junto con otras extrañas, olvidadas hacía mucho, pero ninguna de ellas estaba en condiciones de ayudarles, ni a él ni a los demás. Todos eran ya inalcanzables y se sentía mejor cuando conseguía rechazar sus recuerdos. Más tarde dejaba de preocuparse por su familia y solo experimentaba hacia ella el enojo producido por la poca atención que le prestaban. No podía imaginar nada que le apeteciera. No obstante, fraguaba planes para llegar hasta la cocina y apropiarse, aunque no tuviese hambre, de lo que estaba seguro le correspondía por derecho. La hermana no perdía tiempo en pensar qué podía agradarle. Antes de salir para el trabajo por la mañana y por la tarde, empujaba con el pie dentro del cuarto un recipiente con cualquier comida, y más tarde, al volver, sin detenerse a comprobar siquiera si Gregorio había probado el alimento, lo que sucedía la mayoría de las veces, recogía los restos apresuradamente con la escoba. El arreglo de la habitación, que siempre se llevaba a cabo por la noche, no podía ser tampoco más rápido. Las paredes chorreaban suciedad y el polvo y la basura aumentaban en los rincones. Al principio, cuando entraba la hermana, Gregorio se colocaba deliberadamente en el rincón donde la basura resultaba más ostensible. Pero ahora podía haberse quedado allí durante semanas sin que la hermana se diese por enterada de ello, pues parecía estar firmemente decidida a dejar las cosas como estaban. Con un celo antes inusitado en ella, pero que parecía haber afectado al resto de la familia, no toleraba que ninguna otra persona participase en el arreglo de la habitación. Una vez, la madre limpió a conciencia el cuarto de Gregorio, tarea para la cual se requirieron algunos cubos de agua. Preciso fue reconocer que la humedad afectó dolorosamente a Gregorio, que permanecía huraño y sin moverse de debajo del sofá. Pero el castigo no tardó mucho en llegar, en cuanto regresó la hermana por la tarde y observó las nuevas condiciones de la habitación. Se sintió herida en lo más hondo de su alma y, sin tomar en consideración los ruegos de la madre, prorrumpió en un llanto desconsolado que impresionó a los padres por lo que tenía de extraño e irreparable. El padre, al lado de la madre, la reconvenía por no haber dejado a la hermana la primacía en el arreglo del cuarto de Gregorio, mientras la hermana, al otro lado del padre, afirmaba a gritos que no se ocuparía más en el futuro de aquel cuarto. Por su parte, la madre intentaba llevarse al padre, que seguía furibundo, a su habitación. La hermana, en una crisis de histerismo, daba puñetazos con sus pequeñas manos sobre la mesa y Gregorio zumbaba de rabia, pues nadie había tomado la precaución de cerrar la puerta y evitarle así aquel triste espectáculo. Pero si la hermana, agobiada por el trabajo, no estaba ya en condiciones de ocuparse de Gregorio, no era necesario que la sustituyese la madre. Para eso estaba la asistenta, una viuda con bastantes años encima y a la que su robusta naturaleza había ayudado sin duda a soportar las pesadumbres de su no corta vida.
Sin que pudiese acreditarse a un sentido de curiosidad, abrió un día la puerta del cuarto de Gregorio y sin dar ninguna muestra de repugnancia, cuando vio a éste, que pese a que no era perseguido, corría de un lado para el otro, alarmado por la intrusión, permaneció impasible con las manos cruzadas sobre el vientre. A partir de entonces, nunca dejaba de entreabrir disimuladamente la puerta para echar un vistazo a Gregorio. Las primeras veces le prodigaba palabras que ella suponía cariñosas, como «Ven aquí, pedazo de bicho», «Menudo pedazo de bicho este». A estas palabras, Gregorio hacía oídos sordos y continuaba inmóvil donde estaba, como si la puerta no se hubiese abierto. Mucho más conveniente hubiese sido que se le hubiese ordenado a esa asistenta que limpiase el cuarto todos los días, en vez de que apareciese allí para fastidiarlo caprichosamente, sin ningún provecho. Una mañana, mientras la lluvia, anuncio sin duda de la primavera, fustigaba los cristales, la asistenta insistió nuevamente en provocar a Gregorio, y éste perdió la paciencia hasta tal punto que la enfrentó, lerdo y desfallecido, pero en actitud de atacar. No obstante, ella no se asustó lo más mínimo, sino que levantó una silla próxima a la puerta y permaneció en tal actitud, con la boca abierta, dando muestra inequívoca de que no la cerraría hasta después de haber descargado la silla sobre el caparazón de Gregorio. «Parece que hay miedo», dijo al ver que Gregorio retrocedía, y volvió tan tranquila a dejar la silla en su sitio. Gregorio apenas comía. Cuando pasaba junto a los alimentos que le ponían, mordía algo para probarlo y luego lo dejaba en la boca durante horas para escupirlo casi siempre. Primero pensó que el desinterés por la comida era motivado por la melancolía que le suscitaba el estado de la habitación, pero precisamente se acostumbró enseguida al nuevo aspecto que presentaba ésta. Poco a poco se habían habituado a mandar allí todo lo que resultaba molesto en otra parte, que era mucho, ya que una de las habitaciones del piso se había alquilado a 3 pensionistas. Eran 3 caballeros muy serios. Los 3 tenían barba, como pudo comprobar Gregorio, atisbando por la rendija de la puerta. Se preocupaban de que todo estuviera en el orden más estricto, y no solo en su habitación, sino también en el resto de la casa, ya que vivían en ella, y principalmente de la cocina. Trastos superfluos y mucho menos cosas sucias no las toleraban. Incluso habían trasladado al piso parte de su mobiliario, lo que convertía en innecesarias muchas cosas imposibles de vender, pero que no se querían tirar. Y todo esto iba a dar al cuarto de Gregorio, y también ceniceros y el cajón de la basura. Todo aquello que momentáneamente parecía no tener ninguna utilidad, para esto la asistenta no vacilaba demasiado, lo tiraba al cuarto de Gregorio, quien, por suerte, la mayoría de las veces alcanzaba a divisar solo el objeto y la mano que lo lanzaba. Es posible que la intención que animaba a ésta fuese la de volver a buscar aquellas cosas más adelante cuando se presentase la ocasión, o bien tirarlas a la basura todas de una vez, pero el caso es que seguían allí, donde habían sido arrojadas originalmente, a menos que Gregorio actuase para eliminar de en medio el trasto, cambiándolo de sitio, porque le quitaba el lugar para arrastrarse y lo hacía afanosamente a veces, aunque después de tan fatigosa tarea quedaba extenuado y triste, incapaz de hacer nada durante muchas horas. Los huéspedes cenaban algunas noches en el comedor de la familia y entonces cerraban la puerta que comunicaba con el cuarto de Gregorio, pero ya no le importaba gran cosa a éste, ya que incluso las noches que permanecía abierta no le interesaba escuchar, sino que se refugiaba, sin que lo notasen los suyos, en el rincón más oscuro de la habitación. Pero sucedió que un día la asistenta dejó entornada la puerta de su cuarto, que comunicaba con el comedor, y ésta continuó así por la noche cuando los huéspedes entraron a cenar y se encendió la luz. Se sentaron a la mesa, ocupando los sitios que en tiempos pasados correspondían al padre, a la madre y a Gregorio. Desplegaron las servilletas y empuñaron cuchillo y tenedor. Enseguida aparecieron por la puerta la madre, que traía una fuente repleta de carne, seguida de la hermana, que llevaba otra fuente llena de patatas.
De la comida ascendía una nube de vapor que los huéspedes aspiraron inclinándose sobre las fuentes colocadas frente a ellos, como si pretendiesen probar los alimentos antes de servirse. El que estaba sentado en medio, aparentemente el más importante de los tres, cortó un trozo de carne en la misma fuente, seguramente para comprobar que estaba tierna y que no era preciso devolverla a la cocina. Manifestó su aprobación y la madre y la hermana, que habían estado pendientes de su veredicto, respiraron y sonrieron satisfechas. Mientras tanto, la familia comía en la cocina. Pese a ello, el padre, antes de encaminarse a ésta, entraba en el comedor, hacía una inclinación general y luego, con la gorra en la mano, daba una vuelta alrededor de la mesa. Los pensionistas se incorporaban y contestaban con un murmullo casi para sí mismos. Después volvían a sentarse y atacaban la comida sin apenas intercambiar palabras entre ellos. Le parecía a Gregorio que entre los ruidos que percibía, el más evidente era el que hacían los dientes al comer, como si quisieran probar a éste que para comer se necesitaban dientes y que la mandíbula más magnífica, exenta de dientes, para poco puede servir. La verdad es que tengo hambre, se decía Gregorio, pero no son esa clase de comidas las que me apetecen. Menudo apetito tienen estos señores, y mientras tanto yo sin comer, muriéndome de hambre. Esa misma noche, Gregorio no recordaba haber oído el violín desde hacía tiempo, sintió tocar en la cocina. Los pensionistas habían terminado su cena. El que estaba en medio había desplegado un periódico, dando una hoja a cada uno de los otros dos, y los tres leían y fumaban cómodamente recostados hacia atrás. Al oír el violín levantaron la vista, con la atención puesta en la melodía. Se incorporaron y de puntillas fueron hasta la puerta del vestíbulo, junto a la que se quedaron quietos, hombro con hombro. Desde la cocina los oyeron seguramente, pues el padre preguntó: «Quizá a los señores les moleste la música», y agregó: «Si es así, se interrumpirá inmediatamente». «Todo lo contrario», afirmó el señor al que se suponía el principal. «¿No querría pasar la señorita y tocar aquí? Resultaría muchísimo más cómodo y agradable». «Sin duda, así lo haremos», contestó el padre, como si fuese él mismo el ejecutante. Los tres pensionistas retornaron al comedor y aguardaron. Enseguida apareció el padre con el atril, seguido de la madre con las partituras y por último la hermana con el violín. Esta preparó todo con calma para empezar a tocar. Los padres, que nunca habían alquilado habitaciones a huéspedes y que por ello exageraban la amabilidad para con éstos, no se decidieron a ocupar sus propios asientos. El padre permaneció apoyado en la puerta, con la mano derecha metida entre dos botones de la librea que estaba cerrada. Sin embargo, a la madre le fue ofrecido un sillón por uno de aquellos señores, y se sentó en un rincón apartado, ya que no se atrevió a mover el asiento del sitio en que aquel señor lo había colocado casualmente. La hermana empezó a tocar y el padre y la madre, cada cual desde sus respectivos sitios, seguían todos los movimientos de sus manos sin quitar ojo. Gregorio, seducido por la música, se decidió a avanzar algo y se encontró con la cabeza dentro del comedor. Apenas le preocupaba la escasa consideración que sentía por los demás en los últimos tiempos, y no obstante en el pasado se había preciado de esta consideración. Ahora tenía más motivos para no exhibirse, ya que, debido a la suciedad en que vivía, el menor movimiento que hacía levantaba nubes de polvo en torno suyo, e incluso él estaba cubierto de polvo y acarreaba en la espalda y en los costados hilachas, pelusas y restos de comida. Su apatía hacia los demás era mucho mayor que cuando antes se echaba sobre la alfombra varias veces al día, restregándose la espalda. No obstante, pese al estado en que se encontraba, no tenía el menor reparo en arrastrarse por el suelo impoluto del comedor. Pero la verdad es que de momento nadie estaba pendiente de él. La familia se encontraba totalmente embelesada por el violín, y los huéspedes, que al principio se habían situado, con las manos en los bolsillos del pantalón, próximos al atril,
tan cerca que podían ir leyendo las notas, y probablemente molestaban a la hermana. Después de un rato se colocaron junto a la ventana, donde estaban murmurando con las cabezas juntas, y examinados por el padre, al que tal actitud parecía preocupar, ya que su actitud podía interpretarse como falta de interés por oír música clásica o ligera, y comenzaban a impacientarse, de modo que solamente por tolerancia soportaban que se les continuase molestando y turbando su sacrosanta tranquilidad. Sobre todo la manera que tenían todos de expeler por la boca o la nariz el humo de sus cigarros indicaba su irritación. Y no obstante, qué maravillosamente tocaba la hermana. Con el rostro vuelto continuaba con expresión concentrada y triste leyendo la partitura. Gregorio avanzó un poco más hacia adelante y conservó la cabeza pegada al suelo, procurando encontrar con su mirada los ojos de la hermana. ¿Sería una fiera que se dejaba conmover tanto por la música? Se figuraba que se abría ante él una senda que debía llevarlo hasta un alimento no conocido, vivamente deseado. Sí, había decidido acercarse a la hermana, tirarle de la falda y conducirla hasta su cuarto para que comprendiese que nadie apreciaba aquí su música como él. Y en lo sucesivo no debía salir de su cuarto, por lo menos mientras él estuviese con vida. Por una vez al menos había de serle útil para algo su horrorosa forma actual. Anhelaba poder estar a un tiempo en todas las puertas, presto a saltar sobre todos los que intentaran acometerle. Pero era necesario que la hermana estuviese junto a él, no obligada, sino de buen grado. Era menester que se sentase a su lado en el sofá, que se inclinase hacia él, y así le revelaría al oído que había tenido el firme propósito de enviarla al conservatorio, y que de no haber acaecido la desgracia en las navidades pasadas, así lo hubiera hecho saber a todos, sin preocuparle las objeciones en contra. Y al saber esta decisión, la hermana, emocionada, empezaría a llorar, y Gregorio se empinaría hasta sus hombros y la besaría en el cuello, que desde que trabajaba en la tienda llevaba descubierto, sin cinta. «Señor Samsa», dijo repentinamente al padre el señor que parecía ser el de más autoridad. Y sin agregar ninguna otra palabra, señaló al padre, con el dedo extendido en aquella dirección, a Gregorio, que se arrastraba lentamente. El violín se interrumpió en el acto, y el señor que parecía ser el de más autoridad sonrió a sus compañeros, moviendo la cabeza, y volvió a mirar a Gregorio. El padre creyó que lo más importante de momento, en lugar de echar de allí a Gregorio, era tranquilizar a los huéspedes, quienes, por otra parte, aparentaban gran calma y parecían estar más entretenidos con la presencia de Gregorio que con el violín. Corrió hacia ellos y, separando los brazos, intentó empujarlo hacia su habitación, al tiempo que les ocultaba con su cuerpo la vista de Gregorio. Entonces ellos no disimularon su disgusto, aunque no era posible determinar si obedecían a la actitud del padre o al percatarse en aquel instante de que habían convivido, ignorándolo, con un ser de aquella especie. Exigieron explicaciones al padre, levantaron a su vez los brazos hacia arriba, se mesaron la barba con ademán turbado y no volvieron sino muy despacio hasta su habitación. Entretanto, la hermana había logrado superar la impresión que momentáneamente le causó la repentina interrupción. Permaneció un instante con los brazos caídos, sujetando débilmente el arco y el violín, y la mirada perdida sobre el pentagrama, como si todavía estuviese tocando. Y bruscamente explotó. Arrojó el instrumento en los brazos de la madre, que permanecía sentada en su sillón, sofocada con el mal funcionamiento de sus pulmones, y se lanzó hacia el cuarto contiguo, al que los huéspedes, empujados por el padre, estaban aproximándose ya más deprisa. Con suma destreza, separó y tiró por los aires mantas y almohadas, y aún antes que los señores entrasen en su habitación, ya había concluido de arreglarse las camas y desaparecido. El padre, obsesionado por impedir que viesen a Gregorio, olvidaba la más elemental prudencia y seguía empujando frenéticamente. Al llegar al umbral de la habitación,
El que se le suponía más autorizado de los tres golpeó con violencia al suelo con el pie y con voz estentórea lo detuvo, diciendo: «Les comunico a ustedes», y levantó una mano al pronunciar estas palabras, buscando con la mirada a la madre y la hermana, «que teniendo en cuenta las nauseabundas circunstancias que concurren en esta casa y en esta familia», y al decir esto escupió con desprecio en el suelo, «en este preciso momento me retiro, haciendo la salvedad de que nada he de pagar por los días que he permanecido aquí, y además me reservo el derecho de considerar si he de conminarle a usted a una indemnización, la que estoy persuadido de que sería fácilmente justificable». Guardó silencio y miró a su alrededor, como a la espera de algo, y así fue, pues sus dos compañeros corroboraron rápidamente sus palabras, agregando por cuenta propia: «Nosotros también nos retiramos inmediatamente». Dicho lo cual, el que parecía tener más autoridad de ellos asió el picaporte y cerró dando un portazo. El padre, temblando al andar y con las manos extendidas, se encaminó hacia su butaca y se desplomó sobre ella. Podía pensarse que se disponía a abandonarse a su cotidiano sueñecito nocturno, aunque la pronunciada inclinación de su cabeza, desmayada por el pecho, indicaba que no dormía. Durante todos estos acontecimientos, Gregorio había estado en silencio, detenido en el mismo lugar en que le habían descubierto los huéspedes. El desaliento producido por el desastroso final de sus proyectos y también, sin duda, la debilidad causada por el hambre, le imposibilitaban hacer ningún movimiento. No podía extrañarle que no tardase en desencadenarse sobre él la tormenta que aguardaba. Ya ni se alarmó con el ruido del violín, resbalado del regazo de la madre por el impulso de sus dedos temblorosos. «Queridos padres», dijo la hermana, subrayando estas palabras con un violento puñetazo sobre la mesa, «es imposible seguir así. Si no lo entendéis vosotros, yo sí me doy cuenta de ello. Delante de este monstruo no puede de ninguna manera pronunciar el nombre de mi hermano, y solamente me limitaré a deciros esto: debemos hacer todo lo posible para deshacernos de él. Nadie podrá reprocharnos en lo más mínimo nuestra actitud. Hemos procedido con la mayor humanidad para cuidarlo y soportarlo». «Tienes toda la razón», contestó enseguida el padre. La madre, que todavía respiraba con dificultad, empezó a toser ahogadamente, con la mano en el pecho y los ojos a punto de salirse de las órbitas, con expresión enloquecida. La hermana se fue a su lado. Las palabras de la hermana parecieron obligar al padre a concretar más sus pensamientos. Se había incorporado en la butaca, daba vueltas a su gorra de ordenanza entre los platos que estaban todavía sobre la mesa con los restos de la comida de los huéspedes, y cada tanto miraba a Gregorio con gran calma. «Es necesario que tratemos de deshacernos de él», volvió a decir la hermana al padre, ya que la madre, luchando contra la tos, no estaba en situación de oír nada. «Esta situación terminará matándolo a los dos, lo preveo. Teniendo que trabajar como estamos obligados nosotros, no se pueden sufrir además en casa estos tormentos. Yo no resisto más». Y estalló en un llanto tan fuerte que las lágrimas se esparcieron por el rostro de la madre, quien se las limpió automáticamente con la mano. «Querida hija», dijo a modo de contestación el padre, compadecido y con extraordinaria lucidez, «¿qué podemos hacer?». La hermana se limitó a levantar los hombros en gesto que indicaba su desconcierto, mientras proseguía llorando, lo que constituía un enorme contraste con la actitud decidida antes. «Si por lo menos él pudiese comprendernos», añadió el padre en una forma que pareció interrogativa. Y la hermana, sin dejar de llorar, movió enérgicamente la mano, dando a entender que no había que concebir ninguna esperanza sobre el particular. «Si por lo menos pudiese comprendernos», recalcó el padre, entornando los ojos como queriendo significar que también él estaba completamente persuadido de la imposibilidad de esto. Quizás sería posible llegar a un compromiso con él. Aunque en esta situación... «Es necesario que se vaya», exclamó la hermana. «Debes alejar de ti la idea de que eso es Gregorio. El haberlo creído todo ese tiempo es la causa de todos nuestros males. ¿Puede ser Gregorio?
Si lo fuese, se hubiese dado cuenta desde el principio de que no hay posibilidad de que seres humanos puedan hacer vida común con ese monstruo. Él mismo hubiese tomado la decisión de irse. Es verdad que hubiésemos perdido al hermano, pero así seguiríamos viviendo y quedaría entre nosotros su eterno recuerdo. En cambio, ahora este bicho nos acosa, expulsa a nuestros huéspedes y todo parece indicar que pretende apoderarse de toda la casa y echarnos a la calle. Inmediatamente se puso a gritar: «¡Padre, mira! ¡Vuelve a empezar!». Y con un terror que a Gregorio le pareció inexplicable, la hermana se apartó incluso de la butaca de la madre, como dejándola a su suerte, antes de estar próxima a Gregorio, protegiéndose detrás del padre, el cual, exaltado por esta actitud, se levantó a su vez, abriendo los brazos ante la hermana, como en un gesto de protección. Pero Gregorio no había pensado de ninguna manera en asustar a nadie, y naturalmente menos a su hermana. Solo había iniciado simplemente un movimiento de retorno a su habitación, y esto fue seguramente lo que impresionó a los demás, ya que en el estado calamitoso en que se encontraba para efectuar aquel arduo movimiento, debía recurrir a la cabeza, elevándola y tornando a apoyarla en el suelo seguidamente. Se detuvo y oteó en torno suyo, pero parecía que habían comprendido su sana intención. Había sido solamente un susto injustificado. Todos estaban ahora mirándolo en un silencio melancólico. La madre seguía en su butaca, con las piernas estiradas ante sí, apretadas una contra otra, y los ojos semicerrados por la fatiga. La hermana y el padre se encontraban sentados uno junto al otro, y la hermana rodeaba con el brazo el cuello del padre. «Vamos, ya puedo empezar a moverme», pensó Gregorio, iniciando nuevamente su doloroso movimiento. Se le escapaban involuntariamente prolongados zumbidos y cada tanto debía detenerse para recobrar fuerzas. Pero nadie lo azuzaba, se le dejaba en paz. Una vez vuelto, empezó enseguida la marcha atrás en línea recta. Le sorprendió la larga distancia que le separaba de su habitación. Le era difícil comprender cómo, en el estado de extenuación en que se encontraba, le había sido posible realizar el mismo trayecto un rato antes, sin notarlo apenas. Decidido nada más a arrastrarse lo más rápidamente que pudiese, casi no observó que ninguno de los familiares lo perseguía con palabras o gritos. Cuando se encontró en el umbral, volvió no obstante la cabeza, aunque levemente, ya que notaba muy rígido el cuello, y pudo comprobar que todo seguía igual detrás de él. Solamente la hermana se había levantado, y la última mirada suya fue para la madre, que finalmente se había dormido. En cuanto entró en su habitación, oyó que se cerraba inmediatamente la puerta y se echaba la llave. El repentino ruido que causó esto le sobresaltó de tal manera que se le doblaron las patas. Era la hermana quien se había apresurado a cerrar. Se había quedado de pie, como vigilando el momento de poder abalanzarse a encerrarlo. Gregorio no la oyó acercarse. «Ya está», exclamó ella, hablándoles a los padres, al mismo tiempo que echaba la llave a la puerta. «¿Y ahora?», se dijo para sí Gregorio, mirando en torno suyo en las tinieblas. Pero enseguida pudo advertir que le era completamente imposible moverse. Por el contrario, no comprendía cómo podía haber avanzado hasta entonces sobre aquellas escuálidas patitas. No obstante, se encontraba hasta cierto punto a gusto. Verdad es que le dolía todo el cuerpo, pero creía notar que esos dolores iban disminuyendo más y más y al final desaparecerían. Casi no le molestaba ya la manzana podrida que llevaba incrustada en su caparazón y la inflamación rodeada de blanco por el polvo. Pensaba en los suyos con ternura y emoción. Estaba más decidido que su hermana a su desaparición. Y este estado de serena reflexión y apatía se mantuvo hasta oír dar las 3 de la mañana en el reloj de la iglesia. Aún pudo vivir hasta el comienzo del alba que clareaba tras los cristales. Después, a pesar suyo, su cabeza se hundió del todo y su hocico despidió débilmente su último aliento. A la mañana siguiente, cuando llegó la asistenta, daba tales portazos que en cuanto entraba era de todo punto imposible poder seguir durmiendo, pese a que en muchas ocasiones se le había rogado que fuese más comedida.
Abrió la puerta para echar el consabido vistazo a Gregorio. No notó al principio nada que le llamase la atención. Creyó que la completa inmovilidad de éste era intencionada para fingirse enfadado, ya que lo creía capaz de discernir con plena capacidad. Por casualidad, llevaba un desollinador en la mano y quiso hurgar con él para hacerle cosquillas desde la puerta. Cuando comprobó que nada obtenía así, se molestó y empezó a pincharle. Solamente después que le empujó sin observar ninguna reacción, lo miró atentamente, dándose cuenta de lo sucedido. Abrió los ojos asombrada y se le escapó un silbido de asombro, pero no lo dudó demasiado, sino que, abriendo violentamente la puerta de la alcoba, lanzó a voz en cuello en la oscuridad: «¡Vengan a verlo! ¡Ha reventado! Ahí pueden verlo, lo que se dice reventado». El señor y la señora Sansa se incorporaron en su lecho matrimonial. Tuvieron que hacer un esfuerzo para sobreponerse a la sorpresa y les llevó bastante tiempo entender lo que significaban aquellas voces de la asistenta. Pero una vez que lo advirtieron, salieron enseguida de la cama cada cual por su lado, tropezando en su apresuramiento. La señora Sansa iba solo vestida con su camisón de dormir, y de esta guisa entraron en la habitación de Gregorio. Entretanto, se había abierto la puerta del comedor donde dormía Gret desde la llegada de los huéspedes. Gret estaba completamente vestida, como si no se hubiese acostado en toda la noche, lo que parecía corroborar la palidez de su cara. «¿Está muerto?», exclamó la señora Sansa, mirando dubitativamente a la asistenta, pese a que podía comprobarlo por sí misma e incluso averiguarlo sin necesidad de ninguna comprobación. «Así es», replicó la asistenta, empujando todavía un largo trecho con el escobón el cadáver de Gregorio para probar la veracidad de su aserto. La señora Sansa hizo un ademán como para detenerla, pero no lo llevó a cabo. «Bueno», dijo el señor Sansa, «ya podemos dar gracias a Dios». Se persignó y las tres mujeres hicieron lo mismo. Gret no separaba los ojos del cadáver. «Fijaros cómo estaba de delgado», añadió. «La verdad es que hacía ya mucho tiempo que no comía nada, lo mismo que llevaba las comidas, las volvía a retirar». El cuerpo de Gregorio se veía completamente achatado y seco. Esto solo podía verse claramente ahora, que ya no le sostenían las patitas y todas las miradas estaban pendientes de él. «Gret, ven un momento con nosotros», dijo la señora Sansa, sonriendo tristemente. Y Gret, mirando constantemente el cadáver, siguió a los padres a la alcoba. La asistenta cerró la puerta y abrió de par en par la ventana. Todavía era muy temprano, pero se notaba en el aire frío un halo tibio. Estaba ya terminando el mes de marzo. Los tres huéspedes aparecieron fuera de su habitación, buscando ansiosos su desayuno. Se habían olvidado de ellos. «¿Qué pasa con el desayuno?», interrogó a la asistenta con tono malhumorado el señor, que parecía de más autoridad. Pero ésta, llevándose el índice a los labios, instó silenciosamente, con enérgicos ademanes, a entrar en el cuarto de Gregorio a los tres señores. La siguieron y se quedaron allí, en la habitación llena de luz, rodeando el cadáver de Gregorio, con expresión despreciativa y las manos metidas en los bolsillos de sus un tanto rosados chaqués. En ese momento se abrió la puerta de la alcoba y apareció el señor Sansa, vestido con su librea, flanqueado por las dos mujeres. Todos tenían aspecto de haber llorado algo, y Gret escondía cada tanto la cara contra el brazo del padre. «Márchense ustedes inmediatamente de mi casa», exclamó el señor Sansa, siempre flaqueando por las dos mujeres. «¿Qué es lo que quiere usted decir con eso?», inquirió el señor, que parecía de más autoridad, algo inseguro y sonriendo tímidamente. Los otros dos estaban con las manos cruzadas a la espalda y se las restregaban continuamente, como a la espera de una pelea cuyo desenlace les sería favorable. «Quiero dar a entender exactamente lo que he dicho», contestó el señor Sansa, avanzando con sus dos acompañantes en una misma línea hacia el señor importante. Este permaneció un rato callado, mirando atentamente al suelo, como si sus pensamientos empezasen a organizarse en un nuevo esquema dentro de su cabeza. «Siendo así, nos vamos»,
contestó por fin, mirando al señor Sansa como si una autoridad repentina le obligase a pedirle permiso incluso para obedecer. El señor Samsa se limitó a abrir mucho los ojos y a hacer signos afirmativos, cortos y repetidos, moviendo la cabeza. Tras esto, el huésped se dirigió a paso rápido al vestíbulo. Hacía un rato que sus compañeros escuchaban, pero sin restregarse ya las manos, y ahora lo siguieron pisándole los talones a grandes zancadas, como inquietos de que el señor Samsa llegase antes que ellos al vestíbulo y les impidiese unirse a su guía. Llegados allí, los tres cogieron sus sombreros respectivos que estaban colgados en el perchero, retiraron sus bastones respectivos del paragüero, hicieron una inclinación silenciosa y dejaron la casa. Con un injustificado recelo, como se demostró luego, el señor Samsa y las dos mujeres salieron al rellano y apoyados en la barandilla contemplaron cómo aquellos tres señores, despacio pero sin interrupciones, bajaban la larga escalera, ocultándose cada vez que ésta daba una vuelta en cada rellano para volver a aparecer un instante después. A medida que se alejaban, disminuía el interés que hacia ellos sentía la familia Samsa, y cuando se cruzó con ellos y siguió luego subiendo el repartidor de una carnicería, como que sostenía con altanería su cesto sobre la cabeza, el señor Samsa y las mujeres se retiraron de la barandilla y quitándose un peso de encima, volvieron a entrar en el piso. De común acuerdo optaron por dedicar aquel día al descanso y a pasear. No sólo se habían ganado bien esa pausa en su trabajo, sino que les era imprescindible. Se sentaron en la mesa y escribieron cada uno una carta, el señor Sansa a su jefe, la señora Sansa al dueño de la tienda y Gret al encargado. Cuando estaban realizando esta tarea, entró la asistenta para decir que se iba, pues ya había concluido el trabajo de la mañana. Los tres continuaron escribiendo sin concederle mucha atención, limitándose a asentir con la cabeza. Pero al darse cuenta de que no terminaba de irse, levantaron los ojos con enfado. —¿Qué ocurre? —preguntó el señor Samsa. La asistenta continuaba sonriente en el umbral, como si tuviese que hacer saber a la familia una buena noticia, pero insinuando con su actitud que no lo haría mientras no se diesen muestras de interés, haciéndole algunas preguntas. La plumita que lucía erguida en su sombrero y que resultaba antipática al señor Samsa desde el primer día que tomó servicio en la casa aquella mujer, se movía en todas direcciones. —Pero bueno, ¿qué es lo que quiere usted? —preguntó la señora Samsa, que era la que más respetaba a la asistenta. —Pues verá —replicó ésta, con voz que interrumpía la risa—, ya no deben ustedes preocuparse de cómo quitar de en medio el trasto ese de ahí, ya lo he solucionado. La señora Sansa y Gret volvieron a inclinarse sobre su trabajo como para proseguir escribiendo, y el señor Samsa, dándose cuenta de que la asistenta estaba decidida a contar todo con pelos y señales, la paró con una señal enérgica de la mano. La mujer, al ver que no la dejaban soltar su relato, se acordó que tenía mucho que hacer todavía. —Hasta luego, queden con Dios —dijo con voz severa. Se volvió visiblemente irritada y dejó la casa dando un portazo que resonó terriblemente. —Cuando venga esta tarde la despido —aseguró el señor Samsa. Pero no obtuvo respuesta ni de su mujer ni de la hija, pues la asistenta parecía haber vuelto a perturbar la calma que apenas habían ganado. La madre y la hija se incorporaron y se encaminaron hasta la ventana, quedándose allí abrazadas. El padre dio media vuelta a su butaca y permaneció mirándolas tranquilamente. Después dijo: —Vamos, acercaros ya. Tenéis que olvidar todo lo que ha ocurrido. Hacedlo también por mí. Las dos mujeres obedecieron inmediatamente, se precipitaron hacia él, lo besaron y acariciaron y concluyeron sus cartas. Más tarde, los tres salieron juntos por primera vez desde hacía meses y tomaron el tranvía para ir hasta las afueras a respirar el aire puro. El tranvía, en el que eran los únicos viajeros, brillaba bajo la tibia luz del sol. Cómodamente apoyados en sus asientos, fueron hablando acerca del futuro y llegaron a la conclusión de que, bien consideradas las cosas, éste no se perfilaba tan mal como podía haberse pensado, pues los tres trabajaban
y sus empleos, acerca de los cuales no habían cambiado sus impresiones directas unos con otros, eran satisfactorios y permitían mirar hacia adelante con renovadas esperanzas. Lo primero que consideraron como más conveniente era mudarse de casa. Querían una casa más pequeña y más económica, mejor situada y con una distribución más cómoda que la actual, que había sido elegida por Gregorio. Y mientras hablaban de todo esto, casi simultáneamente, se dieron cuenta el señor y la señora Samsa de que su hija, que en los últimos tiempos, pese a todos los esfuerzos que pusieron en ello, había desmejorado mucho. Ahora se había recuperado y era una hermosa muchacha rebosante de vida. Sin cambiar ya palabra entre ellos, se entendieron casi de una manera tácita y se dijeron uno a otro que era llegado el momento de buscarle un marido conveniente. Y cuando finalizó el viaje y la hija se incorporó la primera, poniendo en evidencia sus formas juveniles, pareció ratificar con ello los nuevos anhelos y las sanas intenciones de los padres. Fin de la metamorfosis.